origen de las finanzas públicas. Sus concepciones teóricas sobre el concepto de las finanzas públicas fue reformulado durante el siglo XVI por el cameralismo. Esta corriente, originaria desde Europa Central, estudió los problemas de la economía desde la percepción de que el Estado es el sujeto principal de las actividades de la sociedad. El precursor de esta doctrina fue Jonathan Heinrich Gottlob von Jostin, de 1717 a 1731, quien estableció que los fundamentos del poder y el bienestar de los estados estaba en el sistema de finanzas, es decir, en la separación entre el papel de la policía, la economía y las finanzas. El término policía se derivó del griego polis, y a partir de este término nace lo que se desconoció como la ciencia de la policía. Esta ciencia se encarga de arreglar los asuntos relativos al Estado y la sociedad en procura de la felicidad de los miembros de la competencia o en los competentes. En este sentido destaca que los pensamientos del alemán Ludwig von Seckendorf de 1656, que definió el bienestar de Estado en función de la concepción de la felicidad de los súbditos. La felicidad entiende una idea pequeña de monismo. El hombre es feliz porque tiene salud, alimentación, comodidades y recreo. Frase dicha por un guerrero de 1985. La policía se constituyó con el principal instrumento de que tenía el monarca para expandir su poder absoluto frente a los otros establecidos en la actualidad. ¿Qué son en sí las finanzas públicas? Se le conoce como finanzas al estudio de la circulación del dinero. Esta rama de la economía se encarga del análisis de la obtención, gestión y administración de los fondos públicos, por su parte, que hacen referencia a aquellos que en común a toda la sociedad y de conocimientos generales. Las finanzas públicas están compuestas por las políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos. De esta relación depende la estabilidad económica del país y su ingreso en déficit superávit. En sí, ¿qué es la función de las finanzas públicas en el desarrollo de un país? Las finanzas públicas serán siempre un menester del Estado, el de salvaguardar la distribución equitativa de los recursos y la correcta administración de las riquezas que se encuentran en el Estado, para mantener el equilibrio económico e incentivar a los inversionistas, así como buscar constantemente la disminución de la tasa de inflación y promover el desarrollo económico y social del país por el que se vela. El crecimiento de una nación dependerá de la exitosa gestión de las finanzas públicas de su gobierno. Las finanzas públicas, responsabilidad del Estado. El Estado es el responsable de las finanzas públicas. El principal objetivo estatal a través de las finanzas públicas suele ser el fomento de la plena ocupación y el control de la demanda agregada. La intervención del Estado en las finanzas públicas, por lo tanto, se da a través de la variación del gasto público y de los impuestos. El gasto público es la inversión que realiza el Estado en distintos proyectos de carácter social. Para concretar dichas inversiones, es decir, mantener el gasto público, pues las autoridades deben asegurarse de recaudar la suficiente cantidad de impuestos que son pagados por todos los ciudadanos y las empresas de un país. La eterna discusión entre lo público y lo privado, podemos decir que la estatización o nacionalización es el conjunto de decisiones tomadas por un Estado para asumir la administración de una empresa que hasta el momento pertenece a una entidad privada, y la privatización es el concepto inverso de la estatización, donde el Estado deja en manos privadas un bien de carácter gubernamental. Operaciones gubernamentales. Las operaciones gubernamentales son aquellas actividades que intervienen en el funcionamiento de un Estado o un equivalente funcional de un Estado, con el propósito de producir valor para los ciudadanos. Las operaciones gubernamentales tienen el poder de elaborar y la autoridad para hacer cumplir las normas y leyes dentro de un grupo civil, una organización empresarial, religiosa, académica, entre otras. Finanzas públicas y sostenibilidad. Hoy en día, una de las principales responsabilidades de este sector de la economía es promover una vida sostenible, un equilibrio social y ambiental, e invertir para alcanzar dichos objetivos. Para ello deben investigar las formas en las que
el sistema funciona, analizar si la división del Estado o cualquier otra entidad con poder público con respecto al aprovechamiento de los recursos materiales y financieros y la forma en la que distribuye la riqueza que se obtiene en la explotación de dichos recursos. Lamentablemente no se cumple con del todo esta responsabilidad y quienes se encuentran dirigiendo las labores de las finanzas públicas suelen hacer la vista gorda, mientras que los que pertenecen a las entidades antes citadas se enriquecen malversando fondos o aprovechando de los bienes de orden público. Según lo exponen los autores Cares, se tiene por finanzas públicas el estudio de los hechos de técnicas utilizadas por un Estado y obtener, gastar los fondos de los cuerpos gubernamentales, es decir, se trata de la ciencia en que se organiza y comprende todos los manejos de las finanzas gubernamentales. El Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala remonta su origen a la época colonial, periodo en que recibía el nombre de Diputación Provincial, entidad encargada de la recaudación y administración del erario público, con cuya denominación continuó funcionando hasta 1825. El 7 de octubre del año 1825, 4 años después de la independencia patria, se crea la Dirección General de Hacienda, dependencia del Despacho de Guerra y Hacienda. Esta fecha ha marcado la historia para el Ministerio de Finanzas Públicas, inclusive se ha tomado esta fecha para cerrar el Día de las Financitas. 2 años después del surgimiento de la Dirección General de Hacienda, se le cambió su denominación social a la Secretaría de Hacienda y Crédito. El 10 de noviembre de 1825 se crea la Junta Consultiva de la Dirección General de Hacienda, la cual entre su principal función está el cobro de las contribuciones legalizadas por el decreto del 21 de marzo de 1826. Posteriormente, el 29 de mayo del año 1839 se crea la Administración General de Hacienda Pública. Funciones del Ministerio de Finanzas Públicas: formular la política fiscal y financiera a corto, mediano y largo plazo en función de la política económica y social del gobierno. Promover al organismo ejecutivo la política presupuestaria y las normas para su ejecución, dirigiendo, coordinando y consolidando la formulación del proyecto del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Proponer a la Superintendencia de Administración Tributaria las normas para desconcentralización de las perspectivas de ingresos. Coordinar con la Superintendencia de Administración Tributaria la programación de flujos de ingresos provenientes de la recaudación de impuestos. Transferir los organismos y entidades del Estado los recursos financieros asignados por sus respectivos presupuestos, de acuerdo con la captación de los ingresos. Efectuar el cierre contable y liquidar anualmente el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Controlar, registrar y cuestionar los fondos valores públicos, excepto con dicha función están atribuidas por la ley a órganos de dependencia distintas. Programar, gestionar, negociar, contratar por la delegación de la autoridad competente, registrar y fiscalizar las operaciones por las autoridades competentes, registrar y fiscalizar las operaciones de financiamiento externo, así como también disponer las relativas a lo cooperativo internacional. En general, realizar los análisis respectivos para promover la capacitación de endeudamiento del gobierno se efectúan de esta función. Bien, ahora hablando de la política crediticia, tenemos una definición técnica que sería que la política crediticia es el conjunto de medidas tomadas por el gobierno de un país para la regulación de los recursos disponibles destinados al crédito. Sumado a esto, también se le encarga el estipular las condiciones de acceso al mismo, formado parte de la política monetaria. También se puede ver de por qué es importante la política crediticia. El crédito supone una herramienta fundamental tanto en hogares como en empresas. Como hemos mencionado de formas anteriores, la política crediticia es la encargada de regular para que se pueda acceder al mismo. Una correcta política crediticia permitirá que las empresas y hogares puedan financiarse a través de los créditos para adquirir una vivienda o realizar una determinada operación comercial. En ocasiones puede ser la encargada de establecer los tipos de interés pagados cuando se obtiene un préstamo. Para la política crediticia dentro de una empresa, la política crediticia en una empresa consiste en determinar las condiciones que se les ofrecen a los clientes para hacer frente a los pagos de sus compras. Es común encontrar casos en los que un cliente no realiza al instante el pago íntegro del precio del producto adquirido. En este sentido, se da
se dan acuerdos comerciales en los que se estipulan determinados meses para pagar la mercancía entregada. Sumado a esto, también existe la opción de hacer el pago con mensualidades. La política monetaria cambiaria y crediticia. Los excedentes potenciales de liquidez con respecto a programas monetarios necesariamente deben ser estabilizados con el fin de alcanzar las metas de la inflación. Para cumplir con tal propósito es conveniente que el Banco de Guatemala tiene y cuenta con una variedad de instrumentos que le permitan participar en el mercado monetario de una manera oportuna y ágil, con el fin de evitar efectos nocivos en la evolución de la emisión y contribuir así a la concepción del objeto central de la política. Las nuevas políticas monetarias y crediticias. En 1985 se daba a conocer la nueva política monetaria y crediticia, así relatada por la prensa libre de Guatemala el martes 7 de mayo de 1985, donde la Junta Monetaria aprobó las nuevas medidas de la política monetaria, cambiaria y crediticia, fijando en el 12% anual las tasas máximas de intereses que podían reconocer o pagar a sus clientes. Asimismo, se autorizaba al Banco de Guatemala el adquirir bonos del Tesoro entre abril y junio de ese mismo año hasta por 88.2 millones de quetzales, además de activar la política de financiamiento externo a la medida de los que requieran la adecuada atención del presupuesto de divisas de pagos esenciales, entre otras medidas. También encontramos qué son las políticas de crédito. Son los lineamientos por los cuales se rigen las instituciones financieras para otorgarle un préstamo bancario a un cliente con facilidades de pago. Las políticas de crédito están determinadas por la selección del crédito, normas de crédito y las condiciones del mismo. Conocer lo que son las políticas de crédito le permiten al cliente estar al tanto de su estatus, de cuánto puede solicitar al banco, qué cantidad de dinero debe tener en sus cuentas para solicitar una cantidad determinada en la entidad financiera, entre otros aspectos. Los movimientos de entrada y salida de la moneda del país de origen del cliente permite que el banco evalúe las posibilidades de pago y la posible pérdida del dinero en un momento dado. Por esta razón, entre más movilice sus cuentas y el pago de sus deudas sea puntual, la entidad financiera evalúa su capacidad crediticia para el préstamo que sea solicitado. También vamos a hablar acerca de las políticas crediticias. ¿Cómo se evalúan las políticas de crédito? El departamento crediticio es el que evalúa el perfil para aprobar o rechazar un préstamo. Por eso es tan importante que antes de solicitar un crédito sepamos qué son las políticas de crédito y cómo lograr que nuestro perfil sea el adecuado para ser aprobado por dicho departamento. En primer lugar, se evalúan las nuevas políticas de crédito que serán otorgadas a los clientes. En segundo lugar, se evalúan los movimientos bancarios y se saca un promedio que pueda pagar por el crédito que estamos solicitando. Por último, se evalúa cuál será el incremento durante todo el año que tendrá ese préstamo para determinar el costo financiero que tendrá para la entidad. Es por eso la importancia de que sepamos cuáles son las políticas de crédito para ajustarnos a estos requerimientos. La política monetaria. Se conoce como política monetaria lo que hace el Banco Central para administrar la cantidad de dinero y el crédito de la economía. El objetivo de ella es mantener la estabilidad de precios, controlar la inflación. Las políticas de crédito. Dice que cuando una persona o empresa necesita realizar un negocio, ampliar su inversión o comprar un inmueble o bien, en muchas ocasiones recurren a entidades financieras para solicitar un préstamo de dinero para obtener dicho fin, ¿verdad? La entidad financiera toma las medidas y evalúa a los clientes para conocer el riesgo de perder el dinero, ¿verdad? Al otorgarle dicho préstamo al cliente. Analiza todas las causas de la inflación para poder prever su comportamiento en el futuro. Este tipo de análisis los publica en los informes trimestrales y con base a esto se toman las acciones necesarias. Comunica de manera transparente información económica relevante, así como las decisiones de política monetaria. Publica el calendario de las fechas en las que se dará a conocer las decisiones de política monetaria y 10 días hábiles después de cada anuncio da a conocer la minuta correspondiente a la sesión de la Junta de Gobierno durante el cual se deliberó y se tomó la decisión correspondiente.
la propuesta de medidas de política. Hasta finales de la década pasada, las medidas e instrumentos de política monetaria buscaban favorecer el financiamiento del sector público y de determinados sectores productivos mediante la puesta a disposición de líneas de crédito con tasas de interés subsidiadas, entre otros, ¿verdad? La política monetaria, con el fin de alcanzar la meta de inflación dentro de un marco de crecimiento sostenible, los excedentes o faltantes potenciales de liquidez con respecto al programa monetario necesariamente deberán ser esterilizados o inyectados. Para cumplir con tal propósito, es conveniente que el Banco de Guatemala continúe contando con una variedad de instrumentos que le permitan participar en el mercado monetario de manera oportuna y ágil, ¿verdad? A fin de evitar efectos nocivos en la evolución de la emisión y contribuir así a la consecución del objetivo central de la política. Conviene recordar que la liquidez primaria, cuyo control es fundamental en el manejo de la política monetaria, es de dos tipos. Una es la liquidez en poder del público o emisión monetaria, y la otra es la liquidez en poder de los bancos. El control de ambas es fundamental para el éxito de la política monetaria. La primera constituye la principal variable de control monetario, es decir, que en virtud de su estrecha relación con el objetivo inflacionario, ¿verdad? Y la segunda, si bien con efectos más difusos sobre el nivel de precios, afecta el nivel y la estabilidad del tipo de cambio y las tasas de interés de corto plazo. Hoy te voy a hablar un poco de qué es la política crediticia, las operaciones en el mercado de dinero de corto plazo, con el propósito de moderar la volatilidad en los mercados financieros de corto plazo que puedan promover un peligro el logro del objetivo de la política monetaria, cambiaria y crediticia. El resultado conveniente con el Banco de Guatemala pueden seguir participando en forma directa o por medio del Fondo de Regulación de Valores en el mercado de dinero, realizando compras o ventas en el mercado abierto de títulos a fin de regular las fluctuaciones respectivas de la liquidez derivada de los factores estacionales o coyunturales de perturbaciones externas o de cambios en las expectativas de los agentes económicos. El medio de participación en el mercado de corto plazo continuará siendo a través de las bolsas de valores, o una vez a la Junta Monetaria lo apruebe mediante la mesa bancaria electrónica de dinero. La determinación de la tasa de interés del Banco de Guatemala reconoce en los depósitos de plazo de las entidades oficiales de la conformidad de la resolución de la Junta Monetaria. Instruye al Banco de Guatemala para que efectúe con las entidades oficiales operaciones no competitivas de recepción de depósitos plazos en quetzales, estableciendo que las operaciones se realicen durante los 5 días posteriores a cada licitación de certificado de depósito a plazos en quetzales.